Buenas tardes a todos. Yo soy Cristian Pallarés y voy a ser el profesor que os va a hablar hoy sobre el aparato respiratorio. Imagino que todo el mundo ya tiene unas nociones básicas, pero que sepáis que los objetivos que yo me he planteado para hoy son estos. Conocer en primer lugar qué es el aparato respiratorio, ¿vale? Conocer una serie de conceptos básicos que solemos confundir con mucha frecuencia, incluso en los libros de texto o en las páginas web vais a encontrar muchas veces estos errores y son errores grandes. Vamos a conocer la anatomía del aparato respiratorio hasta lo que nos dé tiempo. Si nos da tiempo de ver todo, pues veremos todo. Y si no, el próximo día, que tenemos que hablar de la fisiología, terminaríamos viendo lo que hoy no nos haya dado tiempo, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ir viendo algunas pequeñas complicaciones o grandes complicaciones, según el caso, pero vamos a ver algunas complicaciones del aparato respiratorio, algunas patologías, algunos problemas. Como siempre, comentaros que cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión me la podéis lanzar a través del chat, ¿vale? Y lo intentaré responder en la medida de lo posible lo más rápidamente, ¿de acuerdo? Vale, pues si os parece vamos a comenzar definiendo qué es esto del aparato respiratorio. Vale. Un aparato siempre va a ser un conjunto de órganos que van a servir para un mismo fin. En este caso, el aparato respiratorio es un conjunto de órganos que todos tienen el mismo fin, que es coger el oxígeno de la atmósfera, introducirlo en nuestra sangre para que se distribuya por el cuerpo y luego expulsar el dióxido de carbono que se ha recogido como desecho del intercambio de gases en nuestras células. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la terminología, los términos que os he dicho que se podían confundir. Luego os meteré alguno más. Por un lado, no es lo mismo respiración y ventilación, ¿vale? La respiración es el intercambio de gases, ¿vale? A nivel externo es el intercambio de gases en los alveolos, ¿vale? En nuestros pulmones, en las partes más pequeñas de nuestros pulmones en las cuales se produce el intercambio de gases. Porque ahora veremos que todo el aparato es una serie de conductos que transmiten, o mejor dicho, transportan el aire y solo al final es donde se produce el intercambio de gases. Entonces, la respiración externa va a ser el intercambio de gases en los alveolos, entre el aire y nuestra sangre. Y luego tenemos una respiración interna. Cuando hablamos de respiración interna hablamos del intercambio de gases, pero a nivel ya celular, ¿vale? En los tejidos periféricos. Y después, ventilación, que hemos dicho que no es lo mismo que respiración. La ventilación es el flujo de aire entre la atmósfera y los alveolos en ambos sentidos, ¿vale? Es el aire que entra y sale por nuestro aparato respiratorio. Que no es lo mismo eso que respirar, ¿vale? Porque respirar implica un intercambio gaseoso. Más términos que se suelen confundir. Perdonad que tengo... vale, nada. A los que acabáis de llegar, no os preocupéis, no pasa nada, acabamos de empezar. Estamos hablando de terminología, ¿vale? Para que todo el mundo hable de forma adecuada. Vamos a hablar también de inspiración y expiración. Inspiración para adentro, ¿vale? Es la entrada de aire desde la atmósfera a nuestros pulmones. Coger el aire. Inspirar, va hacia adentro y interno, ¿vale? Un pequeño truco para que os acordéis, hacia adentro. Y luego la expiración es lo contrario, es el movimiento por el cual sale el aire de nuestros pulmones. Cuando hablemos de la fisiología ya veremos que la inspiración va a ser un proceso completamente activo en el cual los músculos se van a contraer para ensanchar nuestra caja torácica, crear una presión negativa en nuestros pulmones de forma que entre el aire desde la atmósfera hacia nuestro interior. Mientras que la expiración va a ser todo lo contrario, va a ser un proceso completamente pasivo en el cual todos los músculos se relajan. Al relajarse, comprimen todas las estructuras, estos pulmones, y el aire sale hacia afuera por presión positiva. Os pongo ahí, importante, cuidado, muy importante, no hay que confundir la inspiración con otro término que se llama inhalación. No es lo mismo. Inspirar
es el proceso por el cual entra el aire. Inhalar significa que metes algunas sustancias, ¿vale? Por ejemplo, los inhaladores para el asma lo que hacen es, cuando tú inspiras, sueltas una descarga con medicación. Es una inhalación, metes sustancias en tu sistema, en tu aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando estamos en un ambiente con mucho polvo, inhalamos polvo. Pero no está bien dicho decir inspiramos polvo, ¿vale? Son dos cosas completamente distintas. Inspirar, entrar aire, inhalar, meter sustancias. Algunas buenas y otras nada buenas. Perfecto. Y luego, otro error muy común y cada vez más común. No es lo mismo la expiración que la expiración. La expiración con S es echar el aire. Expirar significa morirse. Por lo tanto, no tiene nada que ver. Expirar es echar el aire dentro de un proceso de la ventilación, ¿vale? Y expirar es que has echado ya todo el aire. No vas a volver a coger nunca más, ¿vale? Importante esta diferencia. Imagino que alguno de vosotros incluso lo habrá visto ya en páginas web, en libros, incluso libros médicos, que aparece la expiración. Grandes erratas gramaticales. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda con esta terminología? Recordad que me las podéis ir lanzando sin ningún problema a través del chat. Vale. Si no hay ninguna duda, ninguna cuestión, vamos a continuar viendo qué estructuras forman este aparato respiratorio. Lo vamos a ver, digamos, de la parte más externa a la más interna, ¿vale? Como del principio del aparato hasta la parte más interna donde se produce el intercambio de gases. Vamos a empezar por las fosas nasales, después tendremos la faringe, que la faringe va a ser una cavidad compartida entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Algunos se podría plantear el hecho de que, ¿por qué no aparece aquí la boca? Porque también podemos respirar por la boca. No he metido la boca por una simple razón. La boca en realidad pertenece al aparato digestivo, ¿vale? Tiene una función digestiva. Por eso la veremos cuando veamos el aparato digestivo. La entrada, digamos, normal o común va a ser la nariz. Y cuando el aire no pueda entrar por la nariz, pues bien porque tenemos muchos mocos, bien porque haya una obstrucción, por lo que sea, o necesitamos más cantidad de aire cuando estamos haciendo ejercicio, entonces es cuando la boca entra en juego. Es un sistema de defensa del cuerpo, para que si no puede entrar por aquí el aire, tengamos otra vía para no ahogarnos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como tal, no formaría parte del aparato respiratorio, sino del digestivo. Vamos a empezar dividiendo este aparato respiratorio desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista más anatómico, podemos diferenciar lo que se denominan vías altas y las vías bajas. Las vías altas serían estas tres: la cavidad nasal, la faringe y la laringe, ¿vale? Estas tres serían las vías altas. Y las vías bajas serían todo lo que queda por debajo de lo anterior, es decir, tráquea, los bronquios y los pulmones. Esto lo veréis muchas veces cuando tiene una infección de las vías altas o una infección de las vías bajas, ¿vale? A esto se refiere. Una infección, por ejemplo, de las vías altas podría ser una rinitis, una faringitis o una laringitis. Ya por debajo de lo anterior sería una infección de las vías bajas. Esto en cuanto a la estructura, a la división anatómica. Si la división la hacemos en función de la fisiología. Esperad un segundo que tengo ahí una pregunta. Vale. Lo que decía, si la división la hacemos en función de la fisiología, es decir, de cómo funciona, podemos diferenciar dos partes en todo este aparato respiratorio.
por un lado, una porción conductora, es decir, una porción en la cual el aire simplemente se transporta, y luego tenemos una porción respiratoria en la cual se produce el intercambio de gases. De esta forma hablaríamos de que todo el aparato respiratorio sería una porción conductora, el aire entra por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, llega a los pulmones y la porción respiratoria ya sería la zona de los alveolos pulmonares, donde se produce el intercambio de gases. ¿Entendido esto? Pues si os parece, vamos a ir viendo cada una de estas estructuras. Vamos a comenzar por las fosas nasales, sería la vía de entrada, la parte por la cual va a comenzar este aparato, por donde va a entrar el aire. Vamos a tener dos cavidades, una fosa nasal a cada lado, que se sitúan en el centro de la cara y ahí nos dice que son la entrada del aire del exterior. Delante de las fosas nasales, ¿vale?, tendremos lo que se denomina nariz, ¿vale?, que es una estructura, ¿vale?, formada por huesos en la parte superior y por cartílago y piel en la parte inferior. Vamos a tener dos orificios nasales o ventanas, ¿vale?, limitadas por una serie de cartílagos. Vale, aquí lo tenemos. Fijaros, la nariz, la parte superior, está formada por los huesos nasales, que se nota muy bien en la parte de arriba. Si os tocáis, si os palpáis, veréis que es una estructura dura. Incluso si palpáis en el centro, podéis notar que hay una pequeña grieta entre los dos, la sutura, ¿vale?, la unión entre los dos huesos. Y luego vamos a tener una serie de cartílagos. Si seguimos palpando, notaremos, conforme bajamos, que de repente esa estructura dura se convierte en una superficie más blanda que podemos mover, ¿vale? Ahí ya tendríamos los cartílagos. Hay bastantes cartílagos. Aquí tenemos, por ejemplo, los cartílagos triangulares y los cartílagos alares que darían forma a las alas de la nariz, ¿vale?, a los agujeros de la nariz. Estas dos fosas nasales van a estar divididas en la parte central por un tabique nasal, ¿vale? Por delante vamos a tener, delante de ese tabique tendremos los agujeros de entrada o ventanas y por la parte de atrás tendremos las coanas, que luego veremos lo que son. Aquí tenemos una imagen de las fosas nasales y de la boca. Esto sería la nariz con el cartílago nasal, esto sería, aquí tendríamos los huesos nasales, los cartílagos, y esto sería una fosa nasal. Digo una porque aquí faltaría el tabique en medio y la otra fosa nasal. Si nos fijamos, la parte interna de las fosas nasales no es lisa, sino que es muy arrugada. Va a tener una serie de estructuras llamadas cornetes, luego lo veremos mejor explicado, ¿vale? Pero tendremos una serie de cornetes y tendremos también una serie de agujeritos debajo, si os fijáis, que son los meatos. Y en la parte de arriba vamos a tener una serie como de pelitos, ¿vale?, que van a ser los nervios olfatorios. Aquí se encuentra uno de los órganos de los sentidos, ¿vale?, el olfato. Fijaros, esto es una visión inferior de un cráneo y aquí se ven las coanas, es decir, la parte final de las fosas nasales donde se van a unir, ¿vale?, los agujeros a partir de los cuales van a formar un solo conducto. Aquí las tenemos vistas en un dibujo, estas serían las dos coanas, ¿vale?, y todos los huesos que las conforman. Pues tendríamos parte de los palatinos en la parte inferior y en la parte superior, tendríamos el vómer, tendríamos, esto sería el esfenoides. Vamos a ir viendo cada una de las paredes de la fosa nasal. Va a estar formada por un montón de huesos. Si os fijáis, esto es una imagen del cráneo, una imagen anterior. No sé si conocéis todos los huesos de la cara, pero ahora los vamos a ir viendo, ¿vale? La pared superior o bóveda de las fosas nasales va a estar comprendida por el esfenoides, que va a ser este hueso de aquí,
el esfenoides, que es un hueso que atraviesa de lado a lado el cráneo, que tiene forma de murciélago, mariposa, según cómo se mire, ¿vale? Y cuya única zona palpable es la zona de la sien, ¿vale? El hueso esfenoides. Va a estar formado también por el etmoides, que es este hueso de aquí, a través del cual hay una serie de agujeritos por donde van a pasar los nervios olfatorios, ¿vale? Y que por dentro del cráneo tiene una estructura llamada crista galli, cresta de gallo. El hueso frontal, que va a ser este de aquí, ¿vale? Este sí que lo reconocemos aquí en azul, el hueso frontal. Y los huesos nasales, estos de aquí. Los dos huesos que acabamos de nombrar antes, estos de aquí. Muy bien. La pared inferior o suelo va a estar formada por el paladar duro. Va a ser lo que es el suelo de las fosas nasales, pero va a ser también a la vez el techo el techo de la boca. Va a estar formado, pues, principalmente por los palatinos, que van a ser estos huesos de aquí, ¿vale? Que van a formar el paladar, y luego también por el maxilar superior, ¿vale? Que en realidad tenemos dos maxilares superiores, unidos en el centro. Después, en la parte interna, vamos a tener la zona del tabique, formado por el etmoides, que sería este hueso de aquí. No lo he metido, pero también lo podríamos meter lo que sería el hueso vomer. Y luego tenemos también una parte que es cartílago. Y la pared externa va a estar formada por el etmoides, ¿vale? Aquí no lo vemos porque no tenemos esa imagen, ¿vale? El etmoides es este hueso, pero no vemos la imagen de la cara externa de la fosa nasal. Por el maxilar superior, que es este de aquí, que aquí sí que vemos que forma parte de esa parte externa. Por el palatino, sobre todo en la parte superior. El unguis, ¿vale? Y el cornete inferior. El unguis va a ser este hueso de aquí. El lagrimal. Este que tenemos ahí, ¿vale? Dentro de la fosa nasal ya hemos dicho que teníamos tres cornetes, uno inferior, uno medio y uno superior, y que justo en cada cornete va a haber un agujero llamado meato. Vale. Que sepáis que el cornete inferior está comunicado con las fosas, las fosas nasales con el saco lacrimal. Por eso cuando lloramos, si os fijáis luego, moqueamos mucho, pero es un moco muy líquido. ¿Por qué? Porque es el exceso de lágrimas, ¿vale? El conducto que limpia el ojo y que van las lágrimas por ahí, luego acaba en la nariz para poderlo expulsar, ¿vale? Al hilo ya que vemos aquí los tres cornetes, que sepáis que la parte del cornete inferior y el cornete medio formaría la parte más respiratoria, ¿vale? O conductora de este aire, y la parte más superior, el cornete superior, sería la parte más olfatoria, porque es donde se encuentra el órgano del olfato. Y ahora vamos a ver una complicación que existe en esta zona. Imagino que a todo el mundo le suena lo que es la sinusitis, o por lo menos habrá escuchado hablar de la sinusitis. Itis, siempre que veáis la terminación itis, es inflamación. Sinus hace referencia a senos, por lo tanto va a ser una inflamación de los senos. ¿Qué senos? Los que tenemos alojados a lo largo del cráneo, ¿vale? De la cara, en realidad. Tenemos unos senos frontales, tenemos unos senos etmoidales, tenemos unos esfenoidales y tenemos unos senos maxilares. Ahí en esa zona son unas cavidades huecas que tienen varias funciones. La primera, aligerar el peso de la cabeza. Si todo fuera macizo, nos pesaría muchísimo la cabeza y necesitaríamos mucha fuerza para sujetar esta cabeza. Y por otro lado, es un almacén de moco, ¿vale? Entonces, una sinusitis es cuando se infecta o se degrada de cierta forma el moco que hay dentro de estos senos, ¿vale? Entonces se inflama, comprime y da muchos dolores de cabeza. Es muy característico el dolor en los senos frontales, ¿vale? En la zona superior de los ojos, cuando se tiene sinusitis. Vamos a ver las partes en las que se dividen estas fosas nasales.
Por un lado tenemos el vestíbulo. El vestíbulo se encuentra justo en la entrada, ¿vale? Del orificio nasal externo. Va a estar recubierto por piel, va a haber glándulas sebáceas, sudoríparas y pelos. También lo vais a encontrar, los pelos de la nariz se pueden llamar vibrisas, ¿vale? Vibrisas, ¿vale? ¿Cuál es la función de todo esto? Retener todas las sustancias que nosotros inspiramos para que no las inhalemos, ¿vale? Todo lo que son polvo, bacterias, diferentes sustancias para que se quede ahí, ¿de acuerdo? Luego tenemos una región respiratoria. La región respiratoria ya la hemos nombrado, se localiza entre el cornete medio y el inferior, ¿vale? Aquí, toda esta zona de aquí, en la cual vamos a encontrar pituitaria roja, ¿vale? Es un tejido muy vascularizado. ¿Y por qué está muy vascularizado? Dando de ahí el nombre, al tener mucha sangre esa zona, se ve muy roja y de ahí el nombre de pituitaria roja. ¿Para qué sirve esta pituitaria roja? Para calentar y humedecer el aire. Antes os he dicho que el interior de las fosas nasales no es liso, sino que es rugoso. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos diferentes superficies, cuando pase el aire, habrá más superficie de contacto entre el aire y nuestra sangre y por lo tanto se calentará más ese aire. Es como las lamas de un radiador. Cuantas más lamas tenga un radiador, más calentará el aire. Pues esto pasa lo mismo. Cuanta más superficie de contacto tengamos entre el aire y nuestro cuerpo en la entrada, más se calentará el aire antes de llegar a nuestros pulmones. Y luego tenemos la región olfatoria. Un segundito que tengo alguna pregunta. Y voy a responder un segundito. Vale. Un segundín. Ya estoy aquí de nuevo. Vale, la región olfatoria. Hemos dicho que se encuentra en la zona del cornete superior. Uy, perdonad, que me escapa. Esto. En esta zona la pituitaria es más de color amarillo, por lo tanto se llama pituitaria amarilla, ¿vale? Va a estar constituida por células epiteliales, piel, ¿vale? Digamos, para que lo entendamos todos, y por células olfatorias. Aquí está el órgano del olfato, ¿vale? Vamos a encontrar una serie de células nerviosas. Estas células olfatorias son células nerviosas que, así como captan las sustancias volátiles, mandan una señal nerviosa a nuestro cerebro para que identifiquemos esos olores, ¿vale? Algo muy importante es que justo por encima de esta pituitaria amarilla atravesamos el hueso etmoides y encontramos el bulbo olfatorio, que es esta estructura de aquí, ¿vale? Que es un órgano nervioso. Y de ahí mandamos toda la información hacia el cerebro. Tenemos una gran superficie de nuestro cerebro dedicada a los olores. Por eso muchas veces, cuando nosotros detectamos un olor, nos trae también muchos recuerdos. Está muy relacionado también con el tema de los recuerdos. De repente olemos un aroma y nos transporta a la infancia o nos recuerda a las comidas que nos hacían las abuelas o cosas así, ¿vale? Otro detalle es que estas células olfatorias se estimulan con muy poquita cantidad de sustancias volátiles que haya en el aire, pero también se sobrecargan con mucha facilidad. De hecho, nos habrá pasado que, por ejemplo, nos echamos una colonia y a lo mejor a los 5 minutos nos olemos y decimos, pues es que no sé si huelo. Incluso le preguntamos a los demás, oye, ¿huele esta colonia? O, por ejemplo, olemos varias colonias, las probamos y al final
terminamos diciendo, es que no tengo olfato ya, ¿vale? Y es porque se sobrecargan estas células con mucha facilidad, ¿vale? Incluso esto tiene una ventaja, perdonad que se me está yendo ahí. Esto tiene una ventaja también cuando nosotros, por ejemplo, estamos en un lugar que huele muy mal, llega un momento que es como que te acostumbras y dejas de olerlo. Esto al final es para que el cuerpo no esté continuamente mandando una señal nerviosa, sino que el cerebro ya sabe que existe este olor, ¿para qué quiero estar continuamente mandando esa información? Ya lo sé, hasta que no cambie el olor, yo no volveré a mandar otra información. ¿De acuerdo? Un segundito que contesto preguntas. Ay, perdona. Sí, vale. Muy bien. Vamos a continuar. Pasamos a la faringe. Es la siguiente estructura del aparato respiratorio. La faringe va a ser un órgano compartido por dos aparatos, el digestivo y el respiratorio. Permite tanto la entrada y salida del aire como la entrada del bolo alimenticio. ¿Vale? Va a ser esta estructura de aquí. Se puede dividir en tres partes. Por un lado, la rinofaringe, también lo vais a encontrar como nasofaringe, ¿vale? Rino, naso, de la parte de la nariz, por así decirlo, ¿vale? La parte que está más pegado a las fosas nasales. Está delimitada por las coanas, las estructuras que hemos dicho antes, que eran los dos agujeros a partir de los cuales ya se transporta en un solo canal, en un solo tubo, y el velo del paladar. Sería esta estructura de aquí, ¿vale? Justo en esa zona tenemos un orificio que comunica la faringe, ¿vale?, con el oído medio, que es la trompa de Eustaquio. Por eso muchas veces cuando se tienen infecciones de garganta hay que tener mucho cuidado porque se puede llegar a tener infección de oído y da muchísimos problemas y muchísimo dolor. Después tenemos, en esta estructura, tenemos que nombrar las amígdalas. Las amígdalas, las anginas, que seguramente las conoceréis con ese nombre. Las amígdalas no solo tenemos dos, una a cada lado, que es las que nosotros vemos, sino que tenemos todo un anillo alrededor de la garganta. Las amígdalas están formadas por tejido linfoide, es decir, van a generar linfocitos, defensas, ¿vale? Y es el primer anillo de defensa que tenemos para detectar e intentar defendernos ante cualquier cosa que nosotros metamos por la vía respiratoria o por la vía digestiva, ¿vale? Si nosotros metemos alguna bacteria por vía respiratoria o por vía digestiva, vamos a tener a un anillo, es como una especie de peaje en el cual todo lo que entra se detecta y se empieza a intentar destruir en esta estructura, en esta barrera. Antes las amígdalas las quitaban con mucha alegría, por así decirlo. En cuanto daban problemas, las extirpaban. Hoy en día se lo piensan bastante más a la hora de extirparlas. Solo las extirpan cuando dan muchos problemas durante muchos años y varias ocasiones a lo largo de cada año. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros nos cargamos este anillo, nos empezaremos a defender ya en partes más bajas. Por lo tanto, en lugar de tener una rinitis o unas faringitis, podemos empezar a tener ya unas bronquitis, unas pulmonías, unas neumonías. Podemos empezar a tener problemas ya en las vías más inferiores. ¿De acuerdo? Eso no significa que cuando se extirpan hay que hacerlo y no supone un agravio para nuestra vida. Vamos a la orofaringe. La orofaringe es la parte superior, ¿vale? La parte superior de esta orofaringe se relaciona con el velo del paladar, que era el final de la parte anterior, y la parte inferior se relaciona con el borde superior de la epiglotis, ¿vale? Por delante va a estar comunicado con la boca a través de lo que sería el istmo de las fauces, la entrada, ¿vale? Esto sería la orofaringe.
desde el paladar hasta la epiglotis, ¿vale? Justo en la entrada de lo que sería la boca. Y luego tenemos la laringofaringe, sería la porción ya inferior de esta faringe, ¿vale? Estaría comunicada por delante con lo que sería la tráquea y por detrás con el esófago. Ya hemos dicho que está relacionada con ambos aparatos, con el digestivo y con el respiratorio. En esta parte es donde se dividirá, gracias a la epiglotis. En función de lo que nosotros metamos, si es aire, esto no sé si lo sabéis y voy a parar un momento para explicarlo. El esófago es una cavidad virtual. ¿Eso qué significa? Es un tubo cuyas paredes están pegadas. Cuando nosotros metemos algo, entonces se abren. En este caso, cuando nosotros tragamos, ¿vale? Nosotros masticamos la comida, hacemos el bolo alimenticio, tragamos, y al tragar, esta válvula lo que hace es tapar la parte respiratoria, de forma que el bolo alimenticio va hacia atrás, hacia el esófago, y entonces estas cavidades virtuales se abren dando paso al bolo alimenticio. Por el contrario, cuando nosotros estamos respirando, como el esófago está pegado y esta tapa, ¿vale? Esta epiglotis está abierta, el aire puede pasar, ¿vale? Sin problema, puede entrar y salir sin ningún problema, ¿vale? Esto va a ser la barrera. ¿Comprendido esto? Vamos a ver un segundo, que he visto por ahí una pregunta. Va, solucionada. ¿Cuáles son las funciones de esta faringe? Tiene función dentro de la parte de la deglución, ya que permite el paso del bolo alimenticio hacia el esófago, hacia esa cavidad virtual que acabamos de nombrar. También tiene función dentro de la respiración porque permite el paso a través de la faringe hacia la tráquea, en realidad hacia laringe y tráquea. Os he puesto que forma parte de la fonación, que interviene en la fonación, no porque genere el sonido, ¿vale? Porque el sonido se va a generar más abajo, sino porque ayuda en la propagación de los sonidos, ¿vale? Y también tiene algo de relación con la audición. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver, porque está comunicado con el oído. Muchas veces os habrá pasado que nosotros creemos que nuestra voz es de una forma y cuando nos escuchamos en un vídeo, en una grabación, vemos que es completamente distinta. ¿Por qué? Porque nosotros nos oímos desde dentro. Entonces, escuchamos una serie de vibraciones y lo escuchamos de una forma que luego desde fuera no lo escuchamos igual, porque no sentimos esas vibraciones. Vale. Vamos cada vez más hacia adentro. Nos vamos con la laringe. La laringe decir que esto sí es el órgano de la fonación. Es decir, aquí es donde se van a producir los sonidos. Vamos a tener una serie de elementos. Por un lado, vamos a tener una serie de cartílagos, vamos a tener una serie de músculos y vamos a tener mucosa. Los cartílagos, los más importantes, hay alguno más, tenemos el cricoides, el tiroides y los aritenoides. El cricoides va a estar en la parte de abajo, digamos que da forma y sujeta toda la estructura. El tiroides está en la parte anterior. El tiroides es lo que comúnmente conocemos como nuez, que se destaca mucho más en los hombres, ¿vale? Nuez o bocado de Adán, se puede decir. Y luego los aritenoides vamos a tener dos. Tienen forma como de pirámide o cono, una cosa así, y están a ambos lados. Vamos a verlos en el siguiente dibujo. Aquí tenemos el cartílago cricoides, visto desde delante, visto desde atrás, ¿vale? Que estaría en la parte inferior, sujetando toda la estructura, como hemos dicho. Después tendríamos el cartílago tiroides, este de aquí visto desde atrás, visto desde delante, que es el que da forma a la nuez. Y luego por dentro tenemos los cartílagos aritenoides. Veis que tienen forma como de pirámides, triángulos, conos, una cosa así. A su vez, esto se va a poder dividir
en 3 zonas. Un segundito. Que tengo una pregunta por ahí. Vale. La cavidad laríngea, es decir, la laringe se va a dividir en 3 zonas. Una zona supraglótica, una glótica y otra infraglótica. Es decir, vamos a tener una glotis, una parte por encima de la glotis y una parte por debajo de la glotis. La parte supraglótica se denomina también vestíbulo y sería la parte de arriba, como la entrada, ¿vale? Después tenemos la zona glótica. La zona glótica sería toda esta estructura de aquí. En la estructura denominada glotis o zona glótica tenemos las cuerdas vocales. Aquí es donde se produce el sonido, donde se produce la fonación. ¿De acuerdo? Que sepáis que tenemos cuerdas vocales falsas y verdaderas. Hay unas que no tienen función en cuanto al sonido, sino que simplemente es una función más de protección, ¿vale? Que están ahí. Y luego tenemos las cuerdas vocales verdaderas. Las falsas serían estas estructuras de aquí, que vemos, y en esta zona tendríamos las verdaderas, ¿vale? Las que realmente emiten el sonido. Y luego, justo por debajo, ya tendríamos la parte infraglótica, por debajo de la glotis, que uniría la parte de la faringe con la zona de la tráquea. Vale. Aquí tenemos, en la parte superior, un dibujo con nuestras cuerdas vocales. Aquí estarían cerradas, aquí estarían abiertas y aquí tenemos imágenes reales con las cuerdas vocales cerradas y con las cuerdas vocales abiertas. Cuando están completamente abiertas, lo que hacemos es respirar. Nosotros al respirar no emitimos sonidos. Sin embargo, cuando nosotros las cerramos, empezamos a vibrar esas cuerdas y empezamos a emitir sonidos. Esto es muy sencillo. Me imagino que todos habremos hinchado un globo y luego con la boca del globo la hemos abierto y hemos empezado a dejar salir el aire de ese globo. Y hemos visto que cuanto más lo tensamos, más agudo es el pitido que sale. Pues las cuerdas vocales es algo muy parecido. Es una estructura que si nosotros la tensamos y en función de cuánto la tensamos, al salir el aire las hace vibrar y emitimos un sonido más agudo o más grave. Un segundito que tengo que contestar a una pregunta. Vale. Lo dicho, en función de cuánto contraigamos estas cuerdas vocales, emitiremos sonidos más agudos o más graves. Y cuando está completamente abierta, simplemente dejamos entrar y salir el aire para respirar. Después tenemos la siguiente estructura, que es la tráquea. La tráquea va a ser un conducto que va a poner en relación la laringe que está en la parte superior con los bronquios que van a estar en la parte inferior. Todo el mundo cuando habla de los bronquios y habla de las bronquitis se suele señalar es que los bronquios deben estar a esta altura, ¿no? Me duele el pecho, serán los bronquios. Que sepáis que los bronquios están aquí arriba. Los bronquios están a la altura del manubrio del esternón, no están tan abajo, ¿vale? Que normalmente la gente suele, cuando le pregunta ¿dónde creéis que tenemos los bronquios? Voy a bajar un poco la cámara. Suele pensar que están aquí, a esta altura. A esta altura tenemos el corazón.
Por lo tanto, los bronquios tienen que estar por encima del corazón. A la altura de lo que sería el manubrio del esternón, más o menos por esa altura, ya se dividen hacia los dos pulmones. Vale. Esta tráquea va a estar compuesta por dos capas diferenciadas. Por un lado, una capa fibrocartilaginosa, ¿vale? Si es fibrocartilaginosa, va a ser para dar forma, ¿vale? Para dar una estructura a todo este órgano. Va a tener unos 15 o 20 anillos en función de la persona y de lo grande que sea su tráquea, ¿vale? Y lo que he dicho ahora, forma el esqueleto del conducto. Importante, da rigidez y evita el colapso. ¿Qué quiere decir con esto? Si la tráquea fuera como el esófago, que es una pared, una cavidad virtual que se dice, ¿vale? Es una pared que está pegada contra otra, nosotros al respirar seguramente no entraría el aire y nos ahogaríamos. Por lo tanto, necesitamos una estructura que le dé forma de hueco, que siempre haya un hueco. Y entonces tenemos esos anillos, ¿vale? Que dan esa forma de tubo, ¿vale? Como una especie de cañería, de tubería. Además, los anillos son fácilmente palpables. Si vosotros, por debajo de lo que sería la parte de la nuez, que eso ya hemos dicho que sería la laringe, si por debajo tocamos, ahí empezamos a notar una serie de anillos, ¿vale? Como una especie de, pues eso, de anillos, de cinturones chiquititos con un hueco entre medio que es blandito, ¿vale? Eso van a ser los anillos de la tráquea. Luego vamos a tener una capa mucosa con dos células. Por un lado, células caliciformes, ¿vale? Que van a generar moco, ¿vale? El moco sirve para que las sustancias se queden pegadas en este moco y no lleguen al interior de nuestros pulmones. Y luego unas células ciliadas. No sé si sabéis lo que son los cilios a nivel celular, me imagino que sí. Los cilios son como una especie de pelitos que tienen algunas células en sus paredes. ¿Para qué sirven? Los cilios se mueven a veces para capturar cosas, sirven también para que las células se puedan desplazar en según qué medios, pero en este caso estos cilios se mueven todos, los de toda la capa, con una dirección ascendente, ¿vale? Con una especie de ola desde abajo hacia arriba, para que si ha entrado alguna bacteria, ha entrado alguna sustancia que nosotros no queremos dentro de nuestro cuerpo, con ese movimiento ciliar hacia arriba, vayamos expulsando y subiendo esa sustancia para poderla eliminar. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a hablar de las traqueostomías. También lo vais a encontrar sin la S, traqueotomía, ¿vale? Pero bien dicho, traqueostomía. Una traqueostomía es un método de urgencia, podemos decirlo, ante un ahogamiento, ¿vale? Más que un ahogamiento, ante una asfixia, ¿vale? Cuando hay un objeto, una sustancia o algo que te impide respirar, que te bloquea la entrada del aire, entonces no puedes coger aire ni lo puedes echar. Entonces, ¿qué se hace? Por debajo del cartílago tiroides, ahí a la altura del cricoides, se hace una incisión, de forma que se mete una cánula, ¿vale? En los servicios, digamos, de urgencias, cuando no hay otra cosa, un bolivic sirve, ¿vale? Sin la punta, obviamente, simplemente la cánula, de forma que nos ahorramos el que tenga que entrar el aire por la boca, por la nariz, por faringe, laringe y demás, y entonces entra directamente a tráquea, ¿vale? Si hay algún motivo de asfixia en todas esas estructuras, al liberar y poder meter ahí el aire y sacarlo sin necesidad de pasar por esa zona obstruida, ya recuperamos la respiración. Tiene un problema, que nos saltamos todas las vías que limpiaban, que calentaban, que humedecían el aire. Entonces es mucho más fácil coger infecciones y cosas así, ¿vale? Pero bueno, es una medida de auxilio, ¿vale? Una cosa importante, si te ponen la cánula, estamos viendo que la ponen a nivel de la tráquea, nos estamos saltando todo el órgano de la fonación, ¿no? Toda la parte de la laringe. Por lo tanto, no van a poder hablar. Y si conocéis a alguien o habéis visto a alguien que lleve una traqueotomía hecha, para hablar lo que hacen es taparse el agujero, ¿vale?
porque al tapar el agujero vuelven a sacar el aire a través de la faringe y entonces las cuerdas vocales vuelven a vibrar y vuelven a emitir sonidos. Esperad un segundo que tengo alguna pregunta por aquí. Vale. Las contesto y continúo, ¿vale? Vale, esta pregunta me parece muy interesante. Yo os he dicho que lo vais a encontrar como traqueostomía o traqueotomía, no he querido entrar mucho en la terminología, pero una compañera dice, una pregunta, ¿la diferencia entre una traqueotomía y una traqueostomía no es que una es permanente y la otra no? Sí, ahí está la diferencia. Traqueostomía hace referencia al proceso por el cual hacemos la incisión y metemos la cánula. La traqueotomía es cuando ya la llevas, digamos, más permanente, más fija, ¿vale? Y le he contestado a la compañera que muchas veces incluso lo vais a encontrar con la misma terminología. Hacerle a una persona una traqueotomía de urgencia cuando en realidad se tendría que decir una traqueostomía de urgencia. Pero bueno, ahí entramos nuevamente con la terminología. Me preguntan también, que esto es interesante, ¿el agujero que se hace no puede cerrar ya por cirugía o similar? A ver, en función de cuál es el problema. Por ejemplo, si es por una asfixia, por algo que se ha metido en la boca o por vía has inhalado algo y se te ha quedado ahí bloqueado, esa traqueostomía no se convierte en traqueotomía, es decir, te quitan lo que produce la asfixia y eso vuelven a cerrar. No hay ningún problema. Otra cosa, por ejemplo, es cuando tenemos un cáncer de garganta y hay que operar, entonces lo dejan fijo, ¿vale? Pero en ciertos casos sí que luego es reversible, ¿vale? Incluso en las grandes cirugías para grandes cánceres y demás, la idea es luego volver a reconducir el aire por donde tiene que pasar, ¿vale? Vale, creo que de esta forma os he contestado tanto a Alejandro como a Samuel, ¿vale? Si no es así, por favor, volverme a preguntar, ¿de acuerdo? Vale, me preguntan que en qué caso se puede hacer una traqueostomía de urgencia. Pues ya os digo, cualquiera que produzca una asfixia. Pues, por ejemplo, imaginaros que estamos comiendo en un restaurante y una persona al lado se atraganta y le intentamos hacer, por ejemplo, la maniobra de Heimlich, esta que te cogen desde atrás para intentar sacarlo, no lo conseguimos, no lo conseguimos, no lo conseguimos, entonces ya hay que buscar la traqueostomía, ¿vale? Esa sería, por ejemplo, una situación de urgencia que requiere realizar este proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, me están preguntando ya que cuánto se mete la cánula. A ver, en principio, al común de los mortales no nos va a tocar realizar este tipo de procesos. Se mete simplemente un poquito, no hay que meter la cánula entera, ¿vale? Sería meter, nada, unos centímetros, lo justo para que la persona recupere la respiración, ¿de acuerdo? Pero en principio esto deberían de hacerlo los servicios de urgencia, ¿vale? Pero bueno, a todos nos puede pasar el tener que realizarlo o que nos lo tengan que realizar, ¿vale? Venga, continúo. Vamos a continuar con los bronquios.
Los bronquios van a ser dos ramificaciones que van a salir directamente de la parte final de la tráquea, ¿vale? Y ahí os pongo, son extrapulmonares, no forman parte de los pulmones, están por fuera de los pulmones. Y se introducen en los pulmones a través de lo que se denomina hilio pulmonar. Hilio os va a aparecer esta palabra en varios órganos, ¿vale? Hilio pulmonar, hilio renal, hilio hepático, me da igual de qué órgano hagan referencia, ¿vale? El hilio siempre es la zona de entrada y salida de vasos, nervios, otras estructuras, ¿vale? Nosotros en este caso, en los pulmones, necesitamos una vía de entrada para estos bronquios, pero también para meter nervios, para meter arterias y para sacar venas. Y entonces se produce todo a través de este agujero que es el hilio pulmonar, ¿vale? Lo mismo pasará con el hígado, va a tener un hilio renal, un hilio hepático por el cual entran y salen estos vasos, estos nervios, lo mismo para el hilio renal, vasos, nervios, luego también los uréteres, esa superficie va a ser el hilio. En este caso, los bronquios entran por el hilio pulmonar. Mirad esta imagen un segundo. Si os fijáis, la tráquea se divide en dos bronquios, pero si os fijáis, el derecho es como muy recto hacia abajo, mientras que el izquierdo es como más oblicuo, se va más como, es más horizontal en lugar de tan vertical. Esto, que sepáis que también es un mecanismo de defensa. Si nosotros, por un error, una equivocación o por un problema, inhalamos alguna sustancia, ¿vale? Cuando caiga por tráquea, como este bronquio es más vertical, será más fácil que continúe y se quede alojado aquí, dejando libre este bronquio y teniendo un pulmón para poder respirar. Si estuvieran los dos en la misma altura, se quedaría seguramente en medio y bloquearía los dos. De esta forma es como una especie de mecanismo, una última vía de escape, que por lo menos vamos a intentar que solo se tapone uno y tengamos otro pulmón para poder respirar. ¿Vale? Este bronquio, o estos bronquios, mejor dicho, se van a ir dividiendo cada vez en conductos más pequeños, dando lugar a lo que se denomina el árbol bronquial, ¿vale? Los bronquios se van a dividir en bronquiolos, estos bronquiolos se dividirán en conductos alveolares y al final llegaremos a los alveolos pulmonares, que aquí es donde se realiza el intercambio gaseoso. Hasta aquí, si os fijáis, solo conducíamos el aire, transportábamos el aire, ¿vale? Fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios. Por aquí todo es conducción. Pasamos por los bronquiolos y al final de los bronquiolos tenemos los alveolos pulmonares. Aquí es donde se produce el intercambio de gases. Si os fijáis, está muy vascularizado. Hay un montón de capilares. ¿Por qué? Porque cuanta más superficie de contacto tengamos entre el aire y estos alveolos y este aire que nosotros hemos metido, más fácil será el intercambio de gases. No recuerdo muy bien el dato, pero si no me equivoco, que sepáis que la superficie total que tenemos en nuestros pulmones de contacto entre la sangre y la superficie, o sea, y el aire, sería algo equivalente, si fuéramos capaces de estirarla por completo, sería algo equivalente como a un campo de tenis, más o menos. Esa es toda la superficie que tenemos de contacto entre el aire y nuestra sangre, ¿vale? Aproximado, ¿vale? Esto es un dibujo en el cual vemos como la sangre con la hemoglobina llega pobre en oxígeno y muy rica en CO2 y en el alveolo soltamos el CO2 para que sea expulsado por el aire y recogemos el oxígeno del aire y lo mezclamos con esta hemoglobina, de forma que la sangre a su paso por el alveolo a través del capilar pierde el CO2, aquí tenemos sangre pobre en oxígeno y se convierte en sangre rica en oxígeno que irá al resto del cuerpo para nutrir a los tejidos. Vale, queda poco tiempo. Como queda poco tiempo, si os parece, me voy a saltar los pulmones
Y los pulmones los dejaremos para el próximo día. Así como otra serie de cosas que acabáis de ver que las he pasado muy rápido. Voy a dedicar un par de minutillos para resolver dudas que podáis tener de la clase de hoy. ¿Vale? Así que si tenéis alguna duda de las cosas que hemos ido viendo a lo largo de esta hora, por favor, es el momento de mandarlas. Igualmente, si alguien quiere fuera de esta clase mandármelas por privado, no hay ningún problema. Vale, ¿no hay ninguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Lo que es el aparato respiratorio, las diferencias entre la inspiración, inhalación, expiración, expiración, todo esto, todo lo que son las funciones, estructuras de las fosas nasales, de la faringe, de la laringe, tráquea, bronquios. ¿Todo esto ha quedado más o menos claro? Vale. Vale, ya van saliendo dudas. Me preguntan que cuándo es la próxima clase relacionada con el aparato respiratorio. La semana que viene. Mismo día, misma hora. Continuaremos viendo las estructuras que nos faltan, en este caso los pulmones, y veremos también la fisiología del aparato respiratorio. Volúmenes y cosas así. Me dicen si puedo mandar esta clase al campus. Esta clase está siendo grabada, por lo tanto luego la subirán al campus. ¿Tenéis alguna pregunta más? A ver, yo sé que todo no se va a quedar registrado en vuestro cerebro, que quizá es mucha información para una sola hora, pero a mí lo que me interesa es que hayamos aprendido algo, que nos hayamos quedado con algún concepto, que hayamos visto o solucionado posibles dudas que teníamos al enfrentarnos a los temarios, ¿vale? Incluso que hayamos entendido cosas que a lo mejor no estábamos entendiendo del aparato respiratorio. Bueno, María del Mar López dice que lo más complicado que ella ve del libro es el intercambio de gases. Sí, no es un proceso sencillo, ¿vale? Es un proceso que requiere un proceso bastante complejo, porque además la hemoglobina, sorprendentemente, tiene más afinidad con el CO2 que con el oxígeno. Entonces se producen ahí una serie de reacciones por las cuales suelta el CO2, coge el oxígeno. Pero bueno, espero que te haya servido la clase de hoy. Bueno, pues si os parece, os emplazo a la semana que viene, lo dicho, mismo día, misma hora y continuaremos donde lo hemos dejado hoy. ¿De acuerdo? Nada, que paséis muy buena semana, estudiar mucho y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego.